Hola, en este video vamos a hacer una introducción al tema de vectores. Empecemos por una definición de qué cosa es un vector. Vamos a decir que dados dos puntos, P y Q, llamamos vector al segmento que va de P a Q. Estos dos puntos pueden estar en el plano, en R2 o en el espacio, R3. Entonces, hagamos un gráfico de cada una de estas situaciones. Empecemos por R2, que es lo más fácil. Dado el plano con los ejes coordenados que dan un sistema de referencia, supongamos que tenemos dos puntos del plano, ¿no? El punto P y el punto Q. Yo podría dibujar un segmento que vaya de P a Q o uno que vaya de Q a P. En este caso, dibujé uno que vaya de P a Q. Ese es un vector. Es el vector PQ. En R3 pasa lo mismo, ¿no? En R3 tenemos tres ejes coordenados, el eje X es el rojo, el eje verde es el eje Y, y acá el azul corresponde al eje Z. Entonces, dados dos puntos en el espacio, en cualquier lado, yo acá los dibujé, uno por acá abajo y el otro por allá arriba, un vector que vaya de P a Q es una flechita, un segmento dirigido, ¿no? Tienen sentido, va de P a Q, no sería lo mismo que vaya de Q a P, sería otro vector distinto. Entonces, la notación que vamos a usar es la siguiente. A los vectores se les pone una flechita arriba. Quiere decir que esta letra B, a veces se usa la W, a veces se usa la letra U, es un vector y corresponde al vector que arranca en el punto P y termina en el punto Q. ¿Sí? Lo que dije antes, no es lo mismo PQ que si me dijéramos QP. Muy bien, vemos las características de un vector. La primera característica de los vectores es que tienen dirección. La dirección está dada por la inclinación de la recta en la que está contenido. Entonces, por ejemplo, acá yo dibujé un vector cualquiera. La recta en la que está contenido tiene una cierta inclinación. Esa es la dirección, la inclinación de esa recta. Otro vector que esté sobre una recta paralela tiene la misma dirección. Por ejemplo, acá V y W1 tienen la misma dirección. ¿Sí? A este otro vector le puse W sub 1, porque en los demás hay W sub 2, W sub 3. Bien, veamos la segunda característica, el sentido. El sentido queda definido por el punto de origen y el punto extremo. Lo que dije antes, no es lo mismo PQ que QP. Entonces, otra vez, dado el vector este, si yo tomo un vector que tiene la misma dirección pero apunta para el otro lado, bueno, es un vector distinto. ¿Sí? Este W sub 2 tiene la misma dirección que B, pero no es el mismo vector porque tiene distinto sentido. La última característica, además de la dirección y el sentido, que definen a un vector es la norma o el módulo de un vector. Y es la longitud del segmento PQ, o sea, cuánto mide esta distancia como un segmento. Acá está dibujada con esta llavecita, ¿no? Esta longitud, cuánto mide, es la norma, y se simboliza con esta doble barra, ¿sí? El módulo o la norma es doble barra. La norma del vector B. Por ejemplo, B y W2 parecieran tener la misma longitud, pero claramente W1 es más cortito, entonces este tiene una norma más chica. Bien, ¿qué pasa entonces con esas las tres características anteriores, ¿no? Y la definición de vectores equivalentes. Vamos a decir que dos vectores son equivalentes si tienen la misma dirección, el mismo sentido y la misma norma. Entonces, les propongo un ejercicio. ¿Cuáles de los siguientes vectores son equivalentes? Piensen un momento, miren y tienen que buscar vectores que tengan igual dirección, sentido y norma. A continuación yo voy a poner las respuestas. Si quieren, hagan una pausa en el video, piensen las respuestas y luego ven si coinciden con la respuesta correcta. Bien, la respuesta sería, vectores que tengan la misma dirección, todos tienen la misma dirección, excepto el vector A. Este tiene una dirección distinta. Los demás vectores están todos sobre la misma rectas paralelas, con la misma inclinación. Igual sentido no, hay vectores que tienen sentidos diferentes. Por ejemplo, B y D tienen distintos sentidos, ¿no? Uno apunta hacia arriba y otro apunta hacia abajo. Entonces, esos dos no van a ser equivalentes entre sí. Los que resultan equivalentes entre sí son B, V corta y W, ¿no? Esos tres tienen la misma dirección, el mismo sentido y la misma norma, la misma longitud. Fíjense que los tres vectores siempre son la diagonal de un rectángulo, del rectángulo que tiene base 2 y altura 3, ¿no? Este también, base 2, altura 3, y B también, base 2, altura 3. Entonces tienen la misma dirección, el mismo sentido y la misma norma. Todos miden exactamente lo mismo.
Y otros que también resultan equivalentes son C y D. También tienen la misma dirección, el mismo sentido, C y D apuntan los dos para abajo y la misma longitud. Bueno, una observación importante es lo siguiente, que todos los vectores, cualquiera, siempre tienen uno equivalente en el origen. Fíjense que tanto B como W tienen uno equivalente en el origen, que es este que marqué con la letra B corta. Mientras que D tiene uno equivalente que comienza en el origen de coordenadas, ¿no? O sea, en el punto 0, 0. Cualquier vector que yo dibujara podría trasladarlo para que tenga el origen en el 0, 0. Entonces, eso nos da como una libertad en cuanto a cómo describo un vector. Si todos los puedo trasladar al 0, 0, entonces va a alcanzar con que dé el punto donde termine. Voy a leer un poquito la observación y vamos a avanzar en lo que estoy diciendo. Cada vector tiene otro equivalente con origen en el origen de coordenadas, ¿sí? En el 0, 0. Yo acá estoy dibujando en R2, pero vale lo mismo para R3. Lo que pasa es que es un poco más difícil de dibujar, pero vale exactamente igual. Y para darte cuenta cómo haces para trasladar un vector cualquiera al origen, hay que hacer esta cuenta. Dice, dado un vector B, que es PQ, el W, que tiene el origen en el 0, 0, tenés que hacer Q menos P. Les voy a mostrar con un ejemplo lo que estoy diciendo. El ejemplo es, dado los puntos P y Q, menos 4, 1 y menos 2, 3. Y el vector que va de P a Q, ¿sí? B va de P a Q. Fíjense que acá la flechita va hacia Q. Nos piden hallar el vector equivalente a B con origen en el 0, 0. O sea, un vector que sea equivalente a este, pero que arranque en el 0, 0. La cuenta, según lo que hay que hacer en la observación anterior, es Q menos P. O sea, tomo las coordenadas de Q y le resto las coordenadas de P. Hago Q menos P. Y para hacer esa cuenta hacemos la primera coordenada con la primera coordenada y la segunda con la segunda. O sea, hago menos 2 menos menos 4, eso me da 2, y 3 menos menos 1, eso me da 4. Este vector que estoy dando, este W, arranca en el punto 0, 0, o sea, en el origen de coordenadas. Y estas dos coordenadas que están acá, 2, 4, son las coordenadas del punto extremo. O sea, las coordenadas del punto donde termina 2 de X, 4 de Y. Este es el vector W. Podemos observar que es equivalente a B. ¿Por qué? Son paralelos, o sea, están sobre rectas paralelas, tienen la misma longitud, fíjense que son diagonal de un rectángulo de 2 por 4, ¿sí? 2 por 4, y tienen el mismo sentido, los dos apuntan hacia arriba, ¿no? Si uno apuntara para arriba y otro para abajo, entonces no serían equivalentes. Entonces, hay una manera de, dado un vector cualquiera, como el B, que no está en el origen, encontrar otro equivalente que sí esté en el origen. Eso va a simplificar, ¿sí? De ahora en más vamos a trabajar con este tipo de vectores. Vamos a decir, todos los vectores que pensamos arrancan en el 0, 0. Bueno, ahí está lo que marcaba de la longitud, ¿no? Que ahora están dentro de un triángulo de de un rectángulo de 2 por 4, 2 por 4. Bueno, la conclusión. Todos los vectores que trabajemos de aquí en más tendrán su punto origen en el origen de coordenadas, ¿sí? En el 0, 0 o en el 3D 0, 0, 0. Por lo tanto, bastará indicar el punto extremo para identificarlo. Es decir, todos los vectores serán de la forma un vector con 2 coordenadas o un vector con 3 coordenadas, ¿no? Estos son los vectores del espacio bidimensional y estos son los vectores del espacio tridimensional. Pongamos ejemplos. Entonces, en R2, el vector 3, 2 es este. 3 en X, 2 de altura, 2 en Y. Este es el vector 3, 2 en R2. Yo solamente doy las coordenadas donde termina el vector. No digo dónde arranca porque se sobreentiende que arranca en el punto 0, 0. En R3 te doy coordenadas 1, 2, 4. ¿Qué significa? La primera es de X, la segunda es de Y, la tercera es de Z. Miren en el gráfico. 1 de X, la segunda es de Y, 2 para Y, y después sube 4 de altura, hasta el 4 en Z. Este es el vector V que acá describí. ¿Sí? Ese sería el ejemplo. Todos los vectores van a venir así. Voy a decir solamente dónde terminan. No voy a decir dónde arranca porque damos por sentado que arrancan en el 0, 0. O en el caso de 3D, 0, 0, 0.
Bien, una última cuestión sobre vectores. La norma de un vector. ¿Cómo se calcula la longitud de este vector? Entonces, eso es bastante fácil. En R2, el vector tiene dos coordenadas. Entonces, para hacer la cuenta de la norma, vamos a usar esta fórmula. La raíz cuadrada del cuadrado del primero más el cuadrado del segundo. Esta fórmula sale de pensar en R2 como un triángulo rectángulo. De esa idea, de que el cuadrado de un cateto más el cuadrado del otro cateto te da el cuadrado de la hipotenusa. Entonces sale de ahí. Pongo un ejemplo. Supongamos que tenemos el vector menos 4, 2. No es este, ¿no? Otro ejemplo. Menos 4 de x, 2 de altura. La norma es la coordenada de x al cuadrado más la coordenada en y al cuadrado. Hay que hacer estas cuentas, ¿no? Menos 4 al cuadrado da 16 y 2 al cuadrado da 4. Así que 16 más 4 me queda 20. La raíz de 20. La raíz de 20 es un número, 4, algo, no sé, 4,7, algo así. Bueno, ese es el número, ¿no? No pongo 4, algo, pongo raíz de 20, que es lo exacto. En R3, los vectores tienen 3 coordenadas, entonces la norma va a ser como una extensión de esta fórmula. O sea, va a ser la raíz cuadrada de x al cuadrado más y al cuadrado más z al cuadrado. Las 3 coordenadas están involucradas en la longitud del vector. Pongamos un ejemplo. Un vector cualquiera, que en este caso puse menos 1, 3, menos 5. Su norma es cada una de estas coordenadas elevadas al cuadrado adentro de la raíz. Hay que hacer esa cuenta y te va a quedar adentro de una raíz. 1 al cuadrado, perdón, menos 1 al cuadrado es 1, 3 al cuadrado es 9 y menos 5 al cuadrado es 25. Así que esta cuenta da raíz de 35. Lo dejo así, ¿sí? No lo resuelvan con la calculadora para obtener una aproximación. No aportaría absolutamente nada dar un resultado aproximado en vez de dar el resultado exacto. Bueno, otra representación de los vectores en el plano. ¿Sí? Esto sirve solo para los vectores del plano, no para los vectores del espacio tridimensional. ¿Sí? Entonces, si vos tenés un vector en el plano, como este es el caso, el vector tiene una coordenada en x y una coordenada en y, dijimos, ¿no? Entonces, se escribe de esta forma. La norma la nombré recién, ¿cómo se calcula? La raíz cuadrada de cada coordenada elevada al cuadrado. Entonces, si uno mira el ángulo que arma el vector con el eje x positivo, siempre con el eje positivo, ¿sí? El semieje positivo de las x, se forma un cierto ángulo que yo acá lo llamé con la letra griega tita. Uno podría encontrar una relación entre la norma, el ángulo y las coordenadas x e y. Entonces veamos esa relación cuál es. Bueno, ahí está lo que dije recién, ¿no? Que el tita es el ángulo que forma con el semieje positivo de las abscisas. Si yo miro el triángulo que acá dibujé con estas líneas rojas, es un triángulo rectángulo. Eso quiere decir que con el eje X forma un ángulo de 90 grados, ¿no? Rectángulo, tiene un ángulo recto. En un triángulo rectángulo valen las... ahí no sale la palabra. Bueno, las razones pitagóricas, las razones trigonométricas, que son la del coseno y la del seno. El coseno está definido como el lado adyacente dividido a la medida de la hipotenusa. Y el seno está dividido como el lado opuesto dividido en la medida de la hipotenusa, ¿no? Entonces, el coseno de este ángulo tita sería el lado adyacente, que es este lado de acá, dividido la hipotenusa, que es este lado el más largo siempre. El seno sería, el seno de tita es el opuesto a tita, que es el lado este vertical, dividido a la medida de la hipotenusa. Entonces, en nuestro caso, el coseno se puede pensar de esta forma. El adyacente es este lado, que vale, tiene una medida de x, ¿no? Mientras que la hipotenusa corresponde a la medida del vector. La medida del vector es el módulo, ¿sí? Entonces me queda x dividido el módulo de x. De acá es que uno puede sacar una relación para encontrar la coordenada x si conoce el ángulo y la norma del vector. Bueno, en el caso del opuesto, ahora vamos con eso. En el caso del seno, el seno dije que es opuesto sobre hipotenusa. Entonces, dado este ángulo, el opuesto es este lado que estoy señalando con el mouse. Este lado mide lo que mide la coordenada en y, ¿no? Lo que corresponde a ese valor.
Entonces es y dividido la hipotenusa, y la hipotenusa mide la norma del vector, te dice qué largo tiene el vector. Entonces, si yo paso esta norma multiplicando para allá, me queda cómo encontrar la x, conociendo la norma y el ángulo. Y lo mismo en el caso del seno. Si paso la norma multiplicando para el otro lado, me queda cómo encontrar la coordenada en y, la norma multiplicada por el seno del ángulo. Esto les va a servir para alguno de los ejercicios de la práctica, que les dan la norma y el ángulo, y ustedes tienen que decir cuál es el vector. Entonces construyen las coordenadas usando estas ideas. Bueno, esto fue todo para la primera parte de la introducción. Nos vemos en el próximo video, que es el video de operaciones entre vectores. No se lo pierdan.